una de las cosas que me gusta mucho de contar contigo, Tony, como tutor, es que tu enfoque hacia el lenguaje fotográfico me parece muy humano y muy, de alguna manera, natural, ¿no? Porque de alguna forma, si uno va a los libros, si uno va a los textos, uno encuentra el lenguaje fotográfico desde un punto de vista muy estructurado y muy gramatical, que es esto de ver la fotografía como un texto que tiene unos niveles expresivos, que está el nivel del contenido, está el nivel de expresivo, está el signo, que es un punto sumamente difícil de digerir. Y tú, de alguna manera, te saltas toda esta terminología y abordas el lenguaje fotográfico desde un punto de vista que yo veo más humano. Lo divides en dos fragmentos y eso es lo que me gustaría como que escuchar de ti, ¿no? Cómo trazas este mapa estructural que manejas los términos en los que los explicas o en los que te he escuchado hablarlo son muy naturales y me encanta, ¿no? Porque es como, mira, es mucho más digerible y eso es lo que quiero rescatar de esta conversación, que es esto de que, bueno, nosotros manejamos un mapa estructural y allí comienzas a explicar cómo van en ese mapa estructural hilándose los dos grupos que comentas en tus clases. Bueno, una de las cosas que tú lo sabes bien, ¿no? Que una de las cosas que a mí más me entusiasmó es que tenemos muchos aspectos en común, tanto con Fernando como contigo. Uh-huh. Y esto me da mucha ilusión porque es juntarnos personas que estamos en una misma línea, ¿no? Uh-huh. Yo, basándome un poco en mi experiencia, yo durante muchos años trabajando en el campo documental y social, siempre estuve en la búsqueda y estudiando las posibilidades que tiene la fotografía para precisamente generar sentido, ¿no? Esto Uh-huh. de generar sentido, mi visión particular, digamos, y en algunos aspectos en común con la visión de ustedes, esto de generar sentido tiene que ver para mí con cómo podemos hacer para que la fotografía realmente cumpla con una función, ¿no es cierto? Algunas experiencias que yo he tenido en los años 90, sobre todo, trabajando con comunidades marginales, indígenas y demás, lo que conseguimos es que a través de la fotografía la gente pueda lograr pequeños objetivos, ¿no? Es decir, hay una creencia, digamos, sobre todo en el campo del periodismo gráfico, Uh-huh. que la fotografía en los medios cumple determinados objetivos, ¿no? Que es verdad, en alguna medida tiene cierta injerencia, pero hoy día los medios, por la manera en que se manejan, la fotografía es muy efímera, es decir, hoy es noticia, mañana desapareció, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno trabaja con la fotografía con finalidades mucho más concretas, más específicas, con sectores mucho más limitados, más pequeños, comunidades o colectivos reducidos, es mucho más eficaz la eficiencia que pueda tener el lenguaje fotográfico en esos colectivos, ¿no es cierto? Entonces, un poco a partir de esta idea, que ya te digo, vengo trabajando desde hace muchos años, fui desarrollando una teoría, digamos, basándome mucho en la Gestalt, digamos que es un No. poco la línea que ustedes también tienen. Uh-huh. De hecho, toda mi formación está basada en la Gestalt, o sea que de ahí viene, creo, las cuestiones en común que tenemos, ¿no? Fantástico, sí. Eh, Bueno, me gustaría eh, aquí explicar un poco de qué va la gestal, ¿no? Para los que no estén familiarizados con este tema, ¿no? La gestal, cuando hablamos de gestal nos referimos a las teorías de percepción, ¿no? Que a Tal través cual. de la cual el otro, incluso nuestra mente, consume las imágenes que recibe. Entonces, de Tal alguna manera, estamos haciendo referencia a que tu lenguaje fotográfico o la manera que tú tienes de hablar y de absorber el lenguaje fotográfico tiene que ver mucho con el estudio de la teoría de percepción, ¿sí? La teoría de percepción y la teoría de las formas, ¿no? Fantástico. Ok. Entonces un poco fui desarrollando contenidos bueno, para el ciclo formativo, sobre todo que Mm. tenemos en la escuela aquí en Vigo, en Zona 5, para que realmente se comprenda este procedimiento, ¿no? Procedimiento que tiene que ver con los procesos psíquicos, con los procesos creativos y todo el conocimiento fotográfico específicamente. Entonces fui relacionando, lo que intenté es que la gente entienda que la relación entre la técnica, la estética y el lenguaje
es toda una consecuencia, ¿no? Toda una construcción, tanto desde la técnica como desde la estética. Digamos, el dominio de la técnica es algo realmente importante, aunque también comparto lo que dices tú en muchos comentarios que has hecho, que para utilizar la técnica no hace falta tener una cámara de grandes recursos, digamos, se puede hacer fotografía con una lata o con una caja y podemos transmitir un lenguaje y transmitir sensaciones y bueno, un poco esto me parece que es importante siempre destacarlo, ¿no? La gente por esta cosa consumista está creída que la cámara cuanto más cara mejor y no es así, ¿no es cierto? Con una cámara muy sencillita se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, mi idea siempre se basa en aprender la técnica, aprender todos los elementos estéticos que forman parte del alfabeto visual para dominar el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, es toda una construcción. Por ejemplo, en el campo de la estética hay algo que tiene que ver con lo que tú planteas también. Lo que pasa es que lo estructuro de otra manera, digamos, pero básicamente es lo mismo, digamos. Yo estructuro los elementos estéticos, los estructuro en dos conjuntos, ¿no es cierto? Unos que se llaman, o los llamo, digamos, elementos base, signos base concretamente, que son precisamente los hechos perceptivos de la imagen. Y los elementos plásticos son básicamente el punto, la línea, el plano, y entramos en la forma, en la relación figura-fondo y demás. Los signos base yo los planteo como algo muy específico y muy poderoso, porque tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? Y esto está relacionado con la clave de valor, que básicamente es la luz que ilumina y la luz que refleja la imagen, con el color, con la estructura de la imagen, que bueno, la parte de la estructura es bastante más compleja, tiene demasiados elementos para mencionarlos ahora, pero ya los vamos a desarrollar. Y luego lo que llamamos textura, trama y ritmo, ¿no es cierto? Estos serían los signos base, los signos perceptivos, los que hacen que actúen directamente en el inconsciente, ¿no es cierto? Como yo siempre les planteo a mis alumnos, hay que entender que la fotografía de alguna manera son como dos imágenes, una fotografía. Por un lado, la imagen que ve todo el mundo, la gente corriente, quien no sabe fotografía incluso, y por otro lado, la imagen que tenemos que saber ver los fotógrafos y las fotógrafas, ¿no? Es en esa parte, esa otra imagen, que es la que tenemos que aprender, es donde aparecen todos los signos base. Los signos base forman parte de la realidad, están permanentemente delante nuestro y son los que realmente debemos saber manejar, sobre todo en el campo estético, para llamar la atención del espectador. Es decir, si nosotros conseguimos llamar la atención del espectador, nos podemos asegurar que les interese el contenido que queremos transmitir. ¿Se entiende la idea? Sí, me gustaría que nos repitieras un poco para dejarlo bien claro, porque parece simple para de entrada, ¿no? Pero porque ya lo conocemos, pero escuchar esto por primera vez es como que, wow, qué difícil, ¿qué es eso? Entonces, por un lado tenemos, nos comentas, los signos base, que son un grupo, y por otro lado tenemos otro tipo de signos que no pillo, no recuerdo el nombre que me comentas. Háblanos un poco más. Los elementos plásticos. Claro, no, los elementos plásticos, pero todos son dentro de la base, o uno va jerárquicamente debajo del otro, o primero se aprende uno, primero se aprende el otro, o tú los estudias todos juntos. Los signos base y los elementos plásticos tienen igual. Van igual. Porque la función que elementos plásticos. Es diferente. Ok, entonces dentro de los signos base tenemos, ¿cuáles son los signos base? Los signos base se caracterizan por ser los elementos perceptivos, los hechos perceptivos de la imagen. Sí, precisamente lo que trabaja la Gestalt. Ok, las teorías, la percepción, ¿no? Cómo el otro, cómo el espectador consume la imagen dependiendo del conocimiento que tiene, de los antecedentes visuales, dependiendo del juego de figura-fondo,
Dependiendo de todo eso están los signos base, ¿cierto? Ok, que son los que tienen una carga de significado. Tal cual. Y por otro lado tenemos los elementos estéticos. Tal cual, los elementos plásticos que tienen que ver precisamente con la función que cumplen. Concretamente, los elementos plásticos son los de generar espacio, que se llama. Son generadores de espacio, es decir, son los elementos que nos permiten crear virtualmente en una imagen plana profundidad, volumen, ¿no es cierto?, aspectos que tienen que ver con representar la realidad. Fantástico. Entonces, sabemos qué elementos pertenecen a cada grupo. Sabemos que, bueno, ya manejas dos grupos que van a la par, los elementos perceptivos y los elementos plásticos, y que todos van a la par y construyen el mensaje fotográfico, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, desde el enfoque que estamos manejando ahorita en el taller, es básicamente lo mismo, solo que tenemos o vemos la fotografía o estamos tomando la fotografía como un texto visual. Un texto que se puede leer y que se pueden organizar los elementos dependiendo de lo que yo quiera transmitir. Por ejemplo, si quiero transmitir tensión, yo coloco o retrato a alguien que viendo, ¿no?, quitándole el espacio visual para que de alguna manera produzca tensión. Entonces ya yo sé que eso es un elemento tanto plástico como perceptivo que me transmite tensión en la fotografía.